Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú eres alabado, tú eres glorificado, Dios. A ti sea toda gloria, a ti sea toda alabanza, a ti sea toda exaltación, Señor. Nuestra alma te glorifica, nuestra alma te exalta, nuestra alma alaba tu santo nombre, Señor. Tú eres digno, 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 tú eres santo, 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 3 veces santo, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se asemeje a ti. Eres tan perfecto, Señor. Eres hermoso. Tú eres nuestro Abba Padre, Señor. Tú velas por nosotros siempre, Señor. Tú estás al pendiente de nosotros en todo momento, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón, entregamos nuestro ser. Hoy queremos, Señor, bendecir tu santo nombre. Eres tú bienvenido, Abba Padre, a este lugar. Eres tú bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Sé bienvenido aquí y ahora, Dios. Haz lo que tengas que hacer en este lugar, Señor. Sabemos, Padre, que todo, Señor, absolutamente todo lo que pasa, Señor, es con un propósito, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la familia que tú nos has dado, Padre. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el hogar que tú has dado en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre provees, Señor. Jamás nos has dejado, Señor, sin nada, Padre. Al contrario, tú siempre has proveído, Padre. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, por el sacrificio tan perfecto que hiciste en la cruz. Por amor a nosotros, Jesús, gracias. Gracias, amado Dios, gracias. Hoy queremos estar contigo, Señor, y poder tener un tiempo de intimidad contigo, donde podemos adorarte, donde podemos exaltarte, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Eres tú exaltado y glorificado, Señor. Toda nuestra alabanza y adoración te la entregamos a ti, Señor. Hoy queremos, Padre, derramar nuestro corazón de delante de ti, Señor. Escudriña hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Queremos ser agradables delante de tus ojos, Señor. Queremos ser esas personas, Señor, que te glorifiquen con su vida, que testifiquen de lo que tú has hecho, Señor, en sus vidas, Padre. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias. Hoy, Padre, queremos cantarte y adorarte a ti, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres precioso. Queremos decirte que tú eres hermoso. Queremos decirte, Señor, que tú eres todo para nosotros. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, en señal de dependencia a ti, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, y te decimos, Padre, que te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado
precioso, Dios. Eres hermoso, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Levanta un aplauso fuerte a Jesús. Dale la bienvenida al Espíritu Santo en este día. Que tus palmas coronen al único Rey, al único digno. Y en esta mañana te damos toda gloria y toda honra, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para adorarte y cantarte con todo júbilo y con toda alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén?
Con sus palmas, con todo el júbilo, con toda su alegría, porque no entona esta canción juntamente con nosotros. Dígale: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno. Levante sus manos, dígale: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Vamos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Con tus manos arriba, dile: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, a Jesús. Adoramos, Señor, porque tú eres el único Rey de toda la gloria, la honra, el poder y de toda la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a cantar algo que ha marcado una diferencia en la historia. Eso que es la victoria más poderosa que ha habido en la tierra, esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él venció y resucitó para que tú estés en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puedes dar un grito de júbilo, así que levanta tus palmas arriba. Vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediencia
Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, posible, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, posible, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Mocilo. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, 4. La 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 la. La 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 la. Hey. La 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 la. La 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 la. Yeah. Vamos, levanta tus palmas arriba. En su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, 4. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener, aunque la historia sea diferente, y en ti vamos a creer. Oh, oh, Y todo va a estar bien. oh. Pues buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga.
qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo de discipulado. Agradezco a Dios enormemente la bendición que me da de poder tener este tiempo con ustedes, mis hermanos, pero también agradezco a mis pastores la oportunidad y la confianza que confieren a mi persona para poder tener este espacio en el que sin duda alguna pues es un espacio importante, en el que con todo temor y que con toda reverencia pues hago uso de la palabra. Y es sobre todo por el hecho de que pues estoy hablándoles a ustedes, mis hermanos, ustedes que son el pueblo del Señor, y que vamos, es una responsabilidad importante poder hablarles a ustedes. Entonces doy gracias al Señor por esta oportunidad, y el día de hoy estamos de estreno, estamos con una nueva serie, comenzando una nueva serie después de las 4 lecciones que tuvimos en los discipulados pasados, en las que el Señor nos habló sin duda alguna, nos confrontó para entender nuestra responsabilidad de actuar en amor y en unidad como iglesia. Entonces hoy vamos a comenzar una nueva serie, y bueno, para poder comenzar yo te invito a que podamos orar al Señor. Oremos para que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje de su palabra. Entonces cierra tus ojos, hermano, vamos a dar gracias. Padre bendito, en esta noche de miércoles te damos gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú nos permites la oportunidad de reunirnos por medio de este medio digital, este medio electrónico. Dios, gracias porque aún estas herramientas, Dios, las podemos usar para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea transmitida, y te agradecemos, Señor, por estas herramientas que también están a nuestra disposición. Y en este momento, Dios, ponemos en tus manos este tiempo, oramos, Dios, para que tú hables a nuestra vida, para que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que la semilla de tu palabra sea sembrada, germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios, en tus manos pongo mi vida, mis labios, Dios, para que tu palabra sea transmitida conforme a lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta noche. Gracias por esta oportunidad, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que me escuchan, y yo sé, Padre, que allá donde ellos se encuentran en este momento, tú les vas a hablar y vas a bendecir sus vidas a través de esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, como les decía, hoy estamos de estreno, y esta serie que estamos comenzando se llama La conducta del cristiano. Y mi hermano, algo interesante en este tema es que encuentro una dualidad importante en el tema de que debería ser algo quizás para muchos básico, obvio, el decir, bueno, la conducta del cristiano es algo que todos como hijos de Dios debiéramos tener claro. Y la dualidad está en esto, en que a lo mejor sí lo tenemos claro, pero el otro tema es qué tanto de eso estamos haciendo. Y por eso yo creo que la palabra del Señor nos confronta en esta noche para poder analizar de una manera retrospectiva nuestra vida y poder entender los ámbitos de nuestra vida en los que podemos o debemos mejorar. Entonces, bueno, hermano, para comenzar esta palabra, yo les invito a que vayan conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 25 al 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, para poner un poquito en contexto, si tú lees el libro de los Hechos, sobre todo el capítulo 11, te darás cuenta que después de que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés, la iglesia se empezó a dispersar sobre el mundo debido a las persecuciones que empezaron a venir sobre de ellos, y gracias a que los hermanos empezaron a segregar sobre diferentes ciudades, pues llegó la palabra Antioquía. Y en Antioquía empezó a crecer la iglesia. Fue un lugar donde la iglesia floreció bastante, y fue algo tan hermoso y tan significativo que la iglesia en Jerusalén, al enterarse, mandó a este emisario que es Bernabé para ver qué estaba pasando. Pero Bernabé dijo, bueno, no voy a ir solo, y fue por Saulo o por Pablo a Tarso y lo llevó con él. De tal manera que después de llegar a Antioquía, vieron
pues lo bonito que estaba sucediendo ahí, cómo la iglesia estaba creciendo, cómo estaba floreciendo, y decidieron quedarse para instruir a los creyentes. Y algo pasó en ese periodo. De hecho, nuevamente vamos a leer la segunda parte del versículo 26. Dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, algo pasó en ese periodo de un año en el que cuando Saulo y Bernabé estuvieron con nuestros hermanos de la iglesia primitiva allá en Antioquía, algo pasó en este año de tal manera que la gente no creyente le puso ese calificativo a nuestros hermanos diciéndoles cristianos. Y bueno, para poder llegar al meollo de esta idea que quiero compartir contigo, quiero ir al primer punto de esta lección, y es, el punto número 1 le puse una verdad impactante. Y bueno, vamos a leer por favor Gálatas capítulo 2 versículo 20 en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver, hermano, cómo literalmente esta afirmación que Pablo dijo a la iglesia de Galacia, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice, sí, remarca algo importante aquí, dice: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Hermano, este cuerpo que tenemos es básicamente la habitación. Recuerda que la palabra nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y leyendo esta misma cita ahora en la traducción del lenguaje actual, dice así: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Hermanos, aquí nuevamente, para darle más claridad a la primera idea del versículo 20, dice así: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, realmente lo que hacemos es renunciar a nuestra antigua vida y renunciar para que Cristo tome el control de nuestra vida y se siente en el trono de nuestro corazón y pueda Él gobernar nuestra vida. Y eso implica que podamos decir, como decía Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando venimos y aceptamos a Cristo y renunciamos a nuestro yo y renunciamos al rumbo de nuestra vida, a nuestras prioridades, a todo lo que nosotros queremos, viene Dios y toma el control de nuestra vida, y lo hacemos por amor en respuesta a que el Hijo de Dios vino y dio su vida por nosotros, murió por nosotros, sufrió por nosotros, hasta el grado tal de haber muerto como si hubiera sido un criminal. Pero lo hizo porque tú y yo pudiéramos recibir salvación de nuestros pecados y tener garantizada la vida eterna algún día. Pero no solamente para que disfrutemos los beneficios hacia la eternidad, sino que desde el momento en que venimos a Cristo, nosotros podemos disfrutar de un cambio real y nosotros podemos mostrar que en este cuerpo ya no habita José Hernández, ya no habita Miriam García, que mi esposa, o ya no habita alguna otra persona, sino que es Cristo el que está habitando. Y esto es una parte importante de nuestra vida en Cristo, el renunciar a nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Aquí Pablo nos revela una verdad impactante: la naturaleza de Cristo misma es la que habita nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos autoanalizarnos y preguntarnos en esta noche: ¿Cristo está realmente manifestado en cada acción que ejecuto con este cuerpo? Hermano, voy a volver a preguntarlo y quiero que
te autoanalices en esta noche. Cristo está realmente manifestado en cada acción que ejecuto en este cuerpo. Debemos tener siempre presente esta verdad. Todo lo que hago tiene la incuantificable responsabilidad de mostrar el carácter y personalidad del Hijo de Dios. Todo lo que haga tiene esa responsabilidad. Y aquí es de donde quiero empezar a partir. Porque te decía, cuando estuvieron Saulo y Bernabé en Antioquía, en ese periodo de un año algo sucedió en los creyentes que pudieron destacarse a grado tal que les dieron el nombre de cristianos. Y creo que ese algo fue la instrucción que los siervos de Dios le dieron a los creyentes y que los creyentes empezaron a practicar porque aceptaron esta enseñanza, no solamente en la mente, sino en el corazón, sabiendo que esa enseñanza los estaba guiando a hacer la voluntad de Dios. Leemos en la primera carta de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuevamente, hermanos, si Cristo está morando en nosotros, tenemos que ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Además dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nuevamente, si somos de Cristo, debemos vivir la vida que Cristo nos está enseñando o nos demanda. Y no necesariamente debemos pensarlo desde un punto espiritual. Claro que la vida eterna, que la obra de Dios en nosotros es algo que se mueve en el entorno espiritual, por supuesto. Pero aquel que ha sido realmente alcanzado y que ha rendido su vida al Señor, muestra ese cambio en lo físico, en lo material, en lo visible. Y entonces, hermano, aquí es a donde quiero llegar al siguiente punto. ¿Qué es lo que Saulo, en este caso Pablo, enseñó a los creyentes que estos practicaron a grado de que se les llegara a llamar cristianos? ¿Qué fue lo que les enseñó Pablo? ¿Qué fue lo que Bernabé les enseñó? Y bueno, generalmente, como te decía, los seguidores de algún movimiento o de alguna persona suelen llamarse con un adjetivo derivado del nombre de a quien siguen, porque practican acciones o enseñanzas que caracterizan al objeto de su profesión. Ejemplos, ¿no? Los que les gusta la ecología son ecologistas. Los que les gusta la política son políticos. Los que les gusta seguir a un candidato, pues llevan el seudónimo de este candidato. Por ejemplo, los cardenistas, ¿no? Que siguen o que seguían a Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Los que les gusta el fútbol, por ejemplo, son cruzazulinos o son americanistas porque siguen a estos equipos, ¿no? Y se identifican, pero no solamente lo dicen, lo demuestran. Y bueno, creo que en muchos casos como eso los podemos entender. Pero aquí el punto es que entonces, para que yo sea llamado cristiano, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que mostrar las características de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, si yo muestro esas características, yo voy a poder ser llamado cristiano con todas las letras y debo sentirme orgulloso. Pero si no lo estoy haciendo así, por eso te preguntaba hace rato, la pregunta que hacía era esta: ¿Cristo está realmente manifestado en cada acción que ejecuto con este cuerpo? Tenlo presente para seguir más adelante. Ahora, Pablo, sin lugar a duda, era un ejemplo que seguir. Y entonces, a veces para aprender las cosas necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos muestre el camino, que alguien nos dé el ejemplo. Y aquí vemos a un Pablo que con toda la seguridad decía: imítenme a mí. Aquí dice... Bueno, primeramente Pablo le pide a los creyentes, no estrictamente para los de Antioquía, pero sí está escrito en la palabra, en Efesios capítulo 5, versículo 1, les dice: sed
pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre, como imitando lo que nuestro Padre hace. Y una de las cosas más importantes es esta, ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pero Pablo mismo se ponía como ejemplo. Miren, hay muchas citas. Por ejemplo, primera carta a los Corintios 11:1, Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo sabía que él era un claro imitador del Señor, por eso él podía ponerse como ejemplo para que fuese imitado. Pero también en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él no dudaba en ponerse como ejemplo por la conducta que él llevaba. Luego dice 1 Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis. Inclusive él rogaba a los creyentes que lo imitaran. ¿Por qué? Porque Pablo sabía perfectamente que él estaba haciendo las cosas que su Padre quería que hiciera. Y aquí la pregunta que tú y yo nos podemos hacer el día de hoy es: ¿tendrías la calidad como para ponerte de ejemplo a otros? Wow, hermano. Creo que esta es una pregunta también que nos hace reflexionar en el tema de ¿dónde estamos parados? El punto 3 de esta enseñanza es las enseñanzas de Pablo a los creyentes. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué fue lo que Pablo le enseñó a los creyentes para que estos impactaran a su entorno y les llamaran cristianos? Si bien es cierto, Pablo se ocupó en la enseñanza doctrinal, sin duda alguna. Él enseñó doctrina y parte de ello lo acabamos de ver con nuestro pastor. El libro de Efesios es una carta rica en enseñanza doctrinal, en enseñanza de los misterios del Señor, por supuesto. Pero también Pablo se enfocó en enseñar a los creyentes a cómo conducirse en este mundo. Una parte importante que tú y yo debemos de tener es que Jesús dijo que ya no somos de este mundo. Entonces, aunque estamos en este mundo, tenemos que hacer la diferencia. Y esto lo vemos en Juan 15:19. La palabra dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto quiere decir, hermano, que sí, ya no estamos aquí, pero ya no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos del resto del mundo? Y para eso Pablo enseña a los creyentes cuál debe de ser su conducta en diversas áreas. Y vamos a ver algunas. Yo no quiero decir que todas las áreas que voy a nombrar aquí son todas las que Pablo enseñó, pero son las que yo detecto y las que el Señor hizo sentir en mi corazón compartir con ustedes en esta noche. Y un primer punto, vamos a basar mucho de esta parte en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Y un primer punto en el que debemos tener cuidado es en el aspecto personal. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Personalmente, no debemos de tener un concepto de nosotros que no corresponde a un hijo de Dios. No debo sentirme más que otro, no debo sentirme menos que otro, no soy más importante que otro, ni soy menos importante que otro. Yo tengo el valor de un hijo de Dios porque la misma sangre que compró a mi hermano, que compró a mi hermana, es la sangre que de Jesucristo derramó para que yo pudiera llegar a ser su hijo. Y por ese pacto de amor que Jesús tuvo para con nosotros al entregar su vida, nosotros en respuesta no debemos andar conforme a los deseos de la carne, sino debemos andar conforme al Espíritu, de tal manera que nosotros podamos honrar a Dios con todo lo que hagamos. Otro punto en el que nosotros debemos saber cómo desempeñarnos es en la iglesia. Dice la palabra allí en Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos llamó a cada uno con un propósito, con una finalidad muy particular. Eso quiere decir, hermano, que tú eres tan importante como otro hermano. Es decir, el hermano que barre en la iglesia, el hermano que canta, el hermano que ora, el hermano que preside, todos somos importantes. Y Dios nos llamó para ejecutar nuestra actividad porque Él quiere que sirvamos en esa área. Y no tiene que ser precisamente porque ahí nos vamos a quedar toda la vida. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero son procesos en los que Dios nos lleva para poder ir creciendo como iglesia. Y como iglesia tenemos que ir ayudándonos los unos a los otros. Por eso es que no debemos tener un mayor concepto de nosotros que de otra persona. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ser personas centradas y amorosas, centradas para valorarnos y amorosas para amar a los demás. Otro punto otra área en la que nos tenemos que centrar en cómo comportarnos es con los hermanos. En la iglesia me refiero previamente a un contexto de lo que hacemos para que la iglesia funcione. Pero cuando hablo con los hermanos es cuando tienes una relación más personal con tu hermano. Y cuando hablamos de nuestra conducta con nuestros hermanos, la palabra nos dice también en el libro de Romanos, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Hermanos, aquí lo que nos dice en pocas palabras es: seamos humildes, seamos tolerantes y amemos a nuestros hermanos. Si nosotros no hacemos eso, estamos faltando a la actitud de aquel que mora en nosotros, a la personalidad de aquel por el cual ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros. Lo leíamos hace rato. Otra área donde debemos tener mucho cuidado es nuestra actitud. Y aquí vamos a leer Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendecid a los que brinqué al versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es nuestra actitud ante las circunstancias, hermano? Nosotros debemos aprender que nuestro Señor tiene un carácter que, si bien es cierto, vemos a un Señor Jesús muy amoroso, también vemos a un Señor Jesús que se enojó y que impuso autoridad, sobre todo, por ejemplo, cuando entró al templo y dijo: ustedes han vuelto la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Él tenía carácter, pero él sabía cuándo reaccionar de la manera adecuada ante diferentes circunstancias. ¿Tú y yo qué hacemos, hermano? ¿Nos enojamos por cualquier cosa? ¿Nos entristecemos por cualquier cosa? Estamos a punto de irnos de la iglesia porque, como decía el pastor, nos decían también en lecciones pasadas, ¿no? Decía el hermano Saúl en el último discipulado: me enseñaron la lengua, ¿no? Y ya me voy. Hermano, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Como hijos de Dios debemos tener un temple para poder resistir las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque parte de nuestra actitud, que es la que el Señor reflejó en su momento y que debemos reflejar, es el amor y la tolerancia. Hermano, si nosotros estamos careciendo de eso, tenemos serios problemas. Otra área en la que debemos tener cuidado es cómo comportarnos con los no cristianos. Versículo 17 de Romanos 12 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, creo que esto es guante blanco para cada uno de nosotros. Cuando amamos y respondemos bien a los que nos aman, no estamos haciendo nada de más. Pero cuando nosotros volteamos la otra mejilla después de que alguien nos haya agredido, estamos mostrando el carácter de Cristo. Y lo importante es que si alguien obra contra nosotros, dice la palabra claramente que el Señor tomará cartas en el asunto y Él peleará por nosotros y nos defenderá. A nosotros solo nos queda mostrar el carácter de Cristo ante las circunstancias con los adversarios. Ahora, hermano, tú y yo no hemos sido llamados a tener enemigos, pero lamentablemente tenemos un enemigo en el mundo que puede mover circunstancias y puede mover personas en nuestra contra. El vecino de al lado que barre su patio o su banqueta y te avienta la basura, el compañero del trabajo que siempre habla mentiras sobre de ti, la persona en la escuela que solamente quiere estar contigo para poder ver que si obtiene una mejor calificación, pero que realmente no muestra fidelidad. Hermano y hermana, tengamos cuidado de no actuar de una manera vengativa, porque el Señor es el que tiene el control en estas áreas. Hermano, tengamos cuidado cómo nos comportamos con los de afuera. Otra área es cómo nos comportamos con las autoridades. Romanos 13 nos dice, verso 1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermano, creo que no hay más que agregar en esta parte. Debemos obedecer a nuestras autoridades. Hay muchos que de repente dicen, no, pues es que yo no saco mi licencia porque ando con la licencia de Dios, ¿no? Para manejar. O hay otros que dicen, no, es que pues ya me pasé el alto, ¿no? Y pues mejor le doy un billetito al policía para que no me multe. Estamos saltándonos la autoridad, hermano. Y a lo mejor digamos, pues es que aquí no me está viendo el pastor, no me está viendo el hermano, nos está viendo Dios, hermano. Hay que respetar la autoridad. Dios la puso, no hay más. Otro punto es nuestra conducta. Y aquí está basada esta palabra en Gálatas 5. Pero también tenemos parte de esto en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Pero vamos a leer lo que dice Gálatas 5. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Hermanos, creo que esta lista por sola se explica, pero lo que quiero resaltar de ella es que Pablo se la está diciendo a cristianos. La carta de Gálatas está escrita a cristianos, y las mismas debilidades que tenían en la iglesia primitiva hay hoy en día. Guardemos nuestra vida de todas las cosas que nos pueden contaminar. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca son puertas, son ventanas por las que si tú y yo nos descuidamos, el enemigo puede actuar. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en Efesios 5, también nos da una serie de situaciones muy parecidas a las que encontramos en Gálatas. Dice, por ejemplo, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos.
Hermano, no debemos dar oído a chismes, a murmuraciones y mucho menos a conversaciones deshonestas donde en el trabajo a lo mejor cuentan chistes colorados, como se dirían, o están haciendo pláticas de cosas que son inmorales. Nosotros no debemos prestar atención a eso como conviene a santos, porque nuestro Señor Jesucristo no lo haría. Pregúntate cada vez que te encuentras en una situación en la que esté comprometida tu integridad como cristiano, pregúntate, ¿lo que estoy haciendo lo haría Cristo? Y déjame decirte algo, no dudo por ningún motivo que el Espíritu Santo en esos momentos te comienza a redarguir, pero depende de ti y depende de mí hacer caso a la voz del Espíritu Santo cuando estamos en una situación comprometida para poder salir victoriosos. Porque el enemigo ciertamente anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si nos descuidamos, hermanos, nos va a devorar. Recuerden que recientemente el pastor nos habló acerca de la armadura de Dios. Tenemos que ceñirnos, tenemos que cubrirnos, tenemos que tomar la espada y tenemos que pelear. De otra manera seremos presa del enemigo. El Señor nos dice qué hacer, pero también nos da las herramientas. Vemos también que otra área donde debemos cuidar es la familia. Y el pastor nos lo predicó recientemente en el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, hemos sido más que enseñados en esta parte, ¿y qué tanto de eso estamos aplicando? La pregunta ahora es, ¿qué tanto estamos aplicando de lo que estamos aprendiendo? Nuevamente, ¿qué tanto de lo que estoy haciendo con este cuerpo está reflejando el carácter de mi Señor? Un último punto que quiero tocar para estos puntos es el área del trabajo. Otra área donde como cristianos debemos mostrar que somos cristianos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Creo que también el pastor nos habló al respecto de esto. Y hermanos, solamente te invito a que practiquemos lo que estamos aprendiendo, porque realmente el Señor nos ha hablado y sin duda alguna nos ha enseñado o nos ha recordado cosas importantes que no son espirituales, son prácticas, hermano. Y si el Señor recientemente nos ha hablado al respecto, es porque quizás muchos estamos endebles en alguna de estas áreas. Hermano, yo te invito a que tengas mucho cuidado en cada una de estas áreas. No quiero decir nuevamente que son todas las áreas, pero son las áreas que yo en el nombre del Señor quiero compartir, porque me hizo el Señor sentir que necesitaba poner énfasis en estas áreas. Ahora, quiero dejar remarcado algo interesante. Estas enseñanzas que estamos viendo de cómo comportarnos como cristianos, no solamente Pablo se lo dijo a los romanos, ni lo dijo a los de la iglesia de Éfeso. Vemos estas mismas enseñanzas, como ya lo dije en la carta a los romanos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a los filipenses y a la iglesia de Colosas. Si te prestas un ratito a echarle una buena leidita a esas cartas que no están tan largas, te vas a dar cuenta de que Pablo a todas las iglesias les daba instrucciones similares. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas debilidades, hermanos. La única situación aquí que debemos tener presente es que también todos tenemos al mismo Dios, al mismo Señor de nuestro lado y al mismo bendito Espíritu Santo que está para conducirnos a toda justicia y a toda verdad. El último punto, terminando ya esta lección, el punto 4, dice, tengamos como enseñanza básica de todo lo anterior el mayor mandamiento. ¿Y cuál es? Dice la palabra del Señor, lo hemos leído en repetidas ocasiones, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es?
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a pecar contra nuestro prójimo, sea nuestro hermano, sea nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, y vamos a glorificar al Señor. El Señor Jesús nos enseñó en Lucas 10, 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermano, si nosotros tenemos presente que primero, por amor a Dios, debemos hacer cada una de estas cosas para no fallarle, y en segundo lugar, por amor a nuestros prójimos, por amor a nuestros hermanos, les tratamos con cordialidad, con respeto, como hemos estado leyendo en la Escritura, estaremos en el camino que dice aquí el Señor: haz esto y vivirás. Hermano, hay una advertencia interesante en Efesios capítulo 5, versículo 15 que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, la palabra del Señor nos confronta como un espejo para poder mirar cuáles son nuestras deficiencias. Nadie es perfecto, hermano. Somos santos en construcción. Entendámoslo así. Y como santos en construcción podemos tener fallas, sin lugar a duda. Pero lo que no podemos tener es la actitud indolente de quedarnos en esa situación. No podemos decir: Dios me conoce y yo así soy y así siempre voy a ser. Porque entonces estamos negando el poder restaurador y transformador de nuestro Señor. Y entonces no estamos dando las métricas como la iglesia de Antioquía, que después de un año de enseñanza de Bernabé y de Saulo, su entorno les llamó cristianos. Hermano, lamentablemente hoy en día el concepto de cristiano se ha demeritado mucho. Y cualquier persona que profesa de alguna manera una religión relacionada con Cristo, por eso se dice ser cristiano. Yo creo aquí, hermano, que el ser cristiano implica la responsabilidad imperiosa de mostrar el carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta del cristiano? Lo hemos leído en la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, pues con esto termino. Dejo esta reflexión para cada uno de nosotros. A mí me bendijo, a mí me hizo entender las cosas en las que pudiéramos estar mal, y yo sé que el Señor va a seguir hablándonos en las siguientes lecciones. Así que, hermanos, yo te invito a que cierres tus ojos, ores conmigo. Vamos a dar gracias por esta palabra. Al mismo tiempo vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Más adelante van a salir los números de cuenta donde podrás depositarlos, o te esperamos en la próxima reunión de domingo para que puedas venir y depositar tus ofrendas y tus diezmos también. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por la palabra que nos has permitido escuchar. Yo, Señor, he hablado lo que dice tu palabra, no he dicho otra cosa que no es lo que está en tu palabra. Yo creo, Señor, que has hablado a mi corazón y al corazón de mis hermanos y nos has confrontado, pero sin duda alguna es por amor, porque tú quieres, Dios, que en esta actitud de humillación y de reflexión nos acerquemos a ti para poder seguir creciendo y mejorando, para ser esos hijos de los cuales tú puedas sentirte orgulloso. Así como dijiste de Job alguna vez, que si no se había valorado, que no había otro como él. Dios, sabemos que nos falta mucho, pero queremos que tú estés orgulloso de nosotros. Por eso en este momento te agradecemos por esta palabra. Asimismo, Dios, oramos porque tú bendigas las ofrendas, los diezmos de tu pueblo, que serán entregados ya sea por transferencia electrónica o también, Señor, de manera personal en la iglesia. Sabemos, Señor, que tú vas a bendecir y darás provisión a mis hermanos, y que también que lo que ellos siembran, Dios, será multiplicado para poder ser utilizado de la mejor forma en la utilización del extendimiento de tu obra. Así lo creemos y así lo declaramos, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues
Pues mis hermanos, Dios te bendiga, Dios les bendiga. En el amor del Señor les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que nos estemos viendo el domingo. Para aquellos que no puedan, ya saben que la transmisión es a las 10 de la mañana. Y bueno, hermanos, pues estemos todos en sintonía con el Señor, poniendo su nombre en alto. Dios te bendiga, hermano, te mando un fuerte abrazo en el amor del Señor.